3 minutos de la mañana. A ver, uno de los temas de la mañana, quizá el más relevante en términos políticos, tiene que ver con la denuncia que difundió la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta Cristina Kirchner en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para nosotros, para mí y para nosotros en particular, siempre es como muy relevante que todas las posiciones estén bien expuestas o bien presentadas en nuestro programa para que nuestro oyente tenga idea de, bueno, cómo se conforma el debate, cuáles son los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso está en línea en este momento Rodolfo Tailade. Rodolfo Tailade es diputado nacional del Frente de Todos y es, a ver, para decirlo en términos actuales, es de los diputados picantes que tiene el kirchnerismo. Rodolfo Tailade sí está en línea. Buen día, Rodolfo, ¿cómo te va? Ernesto tenemos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. A ver, ya vamos al fondo de la cuestión. Déjame plantearte algo para arrancar que a mí me llama la atención. Ayer fue un aniversario más del atentado contra la AMIA. Y me llamó mucho la atención que Cristina, yo dije, bueno, hay dos tweets, hay un comentario de Cristina y un video, seguramente tiene que ver algo con la AMIA, y no hay ninguna referencia al tema, que es un tema muy sensible, y sí a un tema que le afecta a ella. Y la verdad que me hizo ruido el contraste y quería saber qué pensás vos de eso. De que no haya hecho referencia al aniversario del atentado. Exacto. No, mirá, yo creo que lo hace permanentemente Cristina. A mí me parece que Cristina fue una de las principales impulsoras de una investigación real, profunda, seria del atentado a la AMIA, y lo hizo cuando estaba en la bicameral. Siempre Cristina recuerda su paso por la bicameral, lo que se decía en aquel momento, las defensas del juez Galeano, a quien ella siempre cuestionó. Me parece que siempre hubo un compromiso explícito con ese tema, con la causa, y que el hecho de que ayer no lo haya recordado no desmerece, digamos, toda una... No, bueno, está bien, puede ser, pero lo que quiero decir es, imagínate si hubiera sido un aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, ella no se hubiera expresado de ningún otro tema si no era de ese, o si se expresaba de otro, ese hubiera estado presente sin duda un día así. Y es raro que ayer, ¿sabes por qué? No estoy cuestionando, ni tampoco diciendo que tuvo el compromiso que vos decís, simplemente estoy diciendo que tal vez ayer no registró que no era el día. No lo sé, no podría decirlo. De todos modos, en términos específicos respecto al tema AMIA, a mí me parece que por ahí antes de, y no te estoy cuestionando a vos, porque no es, digamos, es bastante usual que se le caiga a Cristina con cualquier cosa, entre ellos el tema AMIA, fundamentalmente por el memorándum. Uh-huh. Pero no podemos olvidar que en este tema hubo una política de impunidad del macrismo. Acuérdense, Mario Civanevila estaba a cargo de la unidad AMIA y denunció al propio ministro de Justicia de la Nación porque estaba encubriendo a los fiscales que a su vez habían encubierto el atentado, Mühlen y Barbaquia, entre otros. Acuérdense, hablando de vicepresidenta, el llamado telefónico que se filtró, o el mensaje por WhatsApp de Gabriela Michetti, diciéndole a Mario: escúchame, esto no es lo que acordamos de Emon y de José, ¿qué está pasando, Mario? Apretándolo para que deje de acusar a Emon, Mühlen y José Barbaquia en el caso AMIA, en el juicio por el atentado. Entonces, ahora, perdóneme, me tomo que Cristina no haya dicho nada ayer. Me parece que las cosas son un poco más profundas que solamente se haya olvidado, cosa que además no es cierto. Es decir, Cristina no se olvida del tema, más allá de que no lo haya mencionado ayer. Tailade, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. Pero yo, mire, quizás recuerdo mal, y usted lo debe tener más preciso, pero Mühlen y Barbaquia fueron finalmente condenados por encubrimiento, si yo mal no recuerdo. ¿Acusó la fiscalía? No. Lo que le digo es, pero en ese caso, ¿la justicia sí actuó bien y en otros actúa mal? ¿Cómo sería el razonamiento? Mirá, en un juicio como el de Emon, Mühlen, Barbaquia y demás, que la justicia bien me parece una grosería, teniendo en cuenta que se trata de un juicio que se lleva a cabo 20 y pico años después de las cosas, y que claramente siempre estuvo condicionado por factores políticos, entre otras cosas. Bueno,
no tengo que andar explicando que a partir del tema AMIA se derivó una persecución increíble contra funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos Cristina y el canciller, con una causa armada que terminó no solamente con la muerte del canciller, sino con gente presa durante 2 años y pico, para que la justicia terminara diciendo que nunca hubo delito en el memorándum. Entonces, no es que la justicia actúa bien en un caso, actúa bien en otro, no se trata de cuestionarla cuando nos ataca o nos perjudica y defenderla cuando nos favorece. El Poder Judicial está funcionando como la mona en este país hace muchos años y necesitamos resolverlo. Van a venir fallos virtuosos, fallos delictivos, de todo tipo, si nosotros van a seguir existiendo. Ahora, lo que no podemos es seguir como dirigencia o como clase política, seguir mirando para el costado y dejar que el Poder Judicial siga funcionando así o busque una autodepuración que no va a existir nunca y nunca va a tener legitimidad ninguna decisión si la política no se pone de acuerdo en qué Poder Judicial queremos. Evidentemente hoy está partido. Algunos queremos un perfil de Poder Judicial y otros quieren otro. Y no hay me parece, solución. Rodolfo, a ver, te voy a preguntar por eso, pero antes de ir a eso, me gustaría escuchar de tu boca cuál es la comprobación que tienen de que en el caso de Vialidad hay parcialidad por parte de el Tribunal Oral que está juzgando a la expresidenta y todos los jueces y fiscales que intervinieron hasta acá que o la procesaron o confirmaron el procesamiento. Fundamentalmente que son 55 obras públicas de las que se acusa y hay 5 pericias, 5 peritajes, o mejor dicho, peritajes sobre 5. No, y sobre el resto de las 50 obras no hubo peritaje. De hecho, uno de los planteos que llega a la Corte por la defensa de Cristina es esta falta de posibilidades de ejercicio material de la defensa, cuando no se puede establecer en términos, si se quiere, científicos, como son los peritajes, si efectivamente hubo desvío de fondos, si efectivamente se hicieron las obras. De 55 obras, 50 están sin acreditar absolutamente nada porque se dedicaron a buscarle el pelo al huevo solamente en 5 obras públicas. Sobre eso hay ríos de tinta escrito en el expediente. La otra cuestión es que esta causa había sido finalizada por los mismos hechos, la misma denuncia, había sido finalizada años antes por el juez Ercolini, con carácter de cosa juzgada, con la competencia territorial consolidada en Río Gallegos. Bueno, armaron un invento para, fundamentalmente, la Dirección Nacional de Vialidad, a través del delincuente de Iguacel, armó un invento para meter de vuelta la cuestión y en el medio del proceso 2016-2019, que valía, todo era viva la pepa, metieron eso y llegaron hasta esta instancia. Ahora, después si vos me decís la prueba tal, bueno, llámenlo a Veraldi que se puede estar todo. No voy a entrar en los vericuetos más técnicos, etc. Lo que te quiero decir es que habitualmente, y esto lo digo como observador lejano de esto, uno está acostumbrado a cubrir juicios, algunos con trascendencia política y otros que no, que yo, desde el de García Belsunce en adelante, donde, por darte un ejemplo, donde todas las partes tienen algún reclamo al tribunal. Que no valoró como corresponde tal prueba, tal otra prueba, que cuestiones de tiempos, cuestiones de testigos a las que le da velocidad y no. Y finalmente, no sé, el sistema democrático establece que el tribunal decide, salvo que, más allá de los argumentos respecto de cada parte, pueda definir que hay una clarísima tendencia a perjudicar o a beneficiar de manera irregular a alguien. Entonces, que vos me digas, yo he escuchado 1000 veces partes que dicen, mirá, no valoraron como corresponde esta prueba, no me dieron la posibilidad de presentar tal otra prueba. Por ejemplo, en el caso Nora Dalmazo, hay una discusión sobre qué valoración se le da a una prueba científica de evaluación de cómo estaba el cuerpo de ella, o qué había en el cuerpo de ella. Y bueno, son discusiones eternas y finalmente define el tribunal. Ese es el sistema republicano. Por lo tanto, por ahí tus argumentos son legítimos,
pero deciden los jueces, y es así, para Cristina, para mí o para vos, es decir, o para Macri, que también se queja de que lo persiguen. Entonces, nada, solamente que te quería plantear eso, que el argumento, a mí por lo menos... Entiendo, y digo, por supuesto que estoy de acuerdo en que los jueces deciden. El problema, me parece, en nuestro sistema institucional, en nuestra democracia, es cómo definimos quiénes son los jueces, mejor dicho, a quién definimos como jueces, qué jueces queremos para la democracia y para nuestro poder judicial. Entonces, si no nos vamos a poner de acuerdo siempre en un mínimo de acuerdo sobre qué perfil de jueces queremos, por supuesto que vamos a terminar en la disputa, en la disputa facciosa. No, esos jueces me caen bien y los otros jueces me caen mal, para toda, digamos, en los distintos sectores de la política. Pero lo que no puede, me parece, lo que no puede estar fuera, o sea, mejor dicho, lo que está fuera de la discusión, o yo por lo menos entiendo que tiene que estar fuera de discusión, es que este Poder Judicial no funciona, no anda, y no funciona no porque no sobresea Cristina en tal o cual causa, no funciona para nadie, no funciona para el que va a pedir una indemnización por despido, ni para el que se divorcia, no funciona para nadie. Años y años de gente que está sentada ahí, que absolutamente falta de transparencia, cobra fortunas en un país empobrecido, y resulta que además no hacen su trabajo bien, son corruptos, acompañan los reclamos fundamentalmente de los sectores de poder económico, y bueno, entonces no va a haber ninguna posibilidad de que un fallo en estas condiciones, un fallo cualquiera, sea aprobado, digamos, por todos. No, va a estar siempre esa discusión, y me parece que es lo que plantea Cristina. Ahora, Rodolfo, decime, a sentarnos a discutir qué Poder Judicial queremos. Decime, ¿no es un poco sesgada el punto de vista? Te doy un ejemplo. Es el Poder Judicial que juzgó a los militares, que restituyó un montón de niños. No estoy diciendo que parte de lo que vos decís no tengas razón, pero hay otra parte que no, que hay juicios que se toman mucho laburo. Por ejemplo, hay algunas causas que a mí me sorprendió lo bien que se resolvió. Para mí, por ejemplo, la causa que es la que yo investigué, de la tragedia de Once, se resolvió muy bien. Hay otras causas que no. A mí me pareció, por ejemplo, muy bien que absolvieran a Cristina y a la mayoría de los funcionarios en las causas por el memorándum y por dólar futuro. Hay cosas que funcionan bien. Creo que debe depender del juez, del momento, aunque veo creo que además se podría reformar de a poco por medios naturales. Por ejemplo, hay 4 juzgados de la justicia federal que está vacante, se podría haber designado el procurador general, hay una miembro de la Corte que renunció, y por vía de un acuerdo se podría llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que si la mirada es la que la misma Cristina dijo, que la idea de la independencia del Poder Judicial está perimida, que era de la Revolución Francesa, y que hay que terminar con eso, y ahí es muy difícil ponerse de acuerdo, porque te está diciendo la justicia tiene que depender del Poder Ejecutivo, porque si no, no podemos transformar este país. Entonces vos decís, bueno, ¿qué quieren jueces? Cristina quiere jueces neutrales, independientes, eficientes, honestos, o quiere jueces adictos. Y cuando empieza la sospecha de que la independencia del Poder Judicial no me gusta porque es de la época de la Revolución Francesa, vos decís, y bueno, ahí es muy difícil, porque si quiere jueces que le obedezcan a ella, es muy difícil llegar a un acuerdo para reformar la justicia. No sé si se entiende. Sí, te entiendo, pero no es así como lo planteás. A ver, a mí me parece que lo que Cristina está diciendo no tiene que ver con, más allá de que por supuesto está planteando situaciones personales que no son para nada, no tienen una entidad leve o menor, una actual vicepresidenta, expresidenta 2 veces, que está siendo sometida a un escarnio judicial desde hace mucho tiempo, que hay un montón de causas, muchas de las causas sobre las cuales montaron la persecución fueron desestimadas finalmente por los mismos jueces que habían avalado en principio cada uno de los pasos. Pero no se está refiriendo exclusivamente a su situación, está refiriendo a
a una situación general. Y tampoco está diciendo que los jueces no tienen que tener independencia. Lo que está diciendo, no lo dijo en este video, lo ha dicho en otra oportunidad, supongo que te referirás a eso, en donde cuando ella plantea un nuevo diseño institucional, en función de que lo actual está perimido, ella está diciendo que la justicia hace política y bloquea políticas públicas. Ese es el sentido del planteo que vos considerás que busca una justicia no independiente. Está buscando que una justicia no se meta en las políticas públicas que claramente pertenecen a la competencia exclusiva de la política. Por ejemplo, para seguir el mismo ejemplo que da Cristina, hace 2 años que está frenado un decreto, o 1 año y medio que está frenado un decreto que dice que el servicio de internet y de telefonía celular es un servicio público. ¿Por qué estos señores hace 2 años y medio que vienen otorgando cautelares, prorrogando cautelares al grupo Clarín fundamentalmente, que es el que inició la demanda, alcanzando después a todos los operadores del sector? ¿Por qué la justicia se mete en una cuestión que es exclusivamente de la política? Si vos me decís, vino una persona que no llega a fin de mes y la justicia lo amparó para que no pague tal cantidad de plata en función de su situación, bueno, es una cosa. Ahora, el que vino a reclamar es el grupo Clarín, el poder real en Argentina le hace un planteo, y la justicia hace 2 años cobardemente mantiene esto que es absolutamente insostenible como cuestión judicial. Bueno, ese ejemplo es lo que me parece hay que está planteando Cristina, y sobre lo que tenemos que avanzar. Que la justicia no se meta en la gestión de gobierno. Por eso dice que es muy difícil que se mejoren las condiciones de vida de la gente con esta Corte y con este Poder Judicial. Ahora, por supuesto, Tailade, que también es muy difícil que mejoren las condiciones de vida de la gente si no gobernamos bien. Pero la Corte hace su aporte en esto, claramente. Tailade, ¿qué tal? Yo tengo 2 preguntas. La primera es que cuando uno revisa el último año y medio, a Cristina la sobreseyeron en los sauces y Otesur, en cartelización de la obra pública, en la causa de GNL, en la causa de dólar futuro y en la causa del memorándum con Irán. En algunos casos, usted sabrá mejor que yo, sin ir a juicio y con alegatos públicos transmitidos por YouTube, que deben ser privilegios que no tienen la mayoría de los investigados en la justicia. Ahí ¿no se cae un poco el argumento de la conspiración de la justicia, dado que la propia justicia, que es trucha, que la presionan para un lado para el otro, lo sabemos, pero se va autorregulando a sí misma? Porque si no, estaríamos viendo condenas, no sobreseimientos, sobre la base de causas que se va comprobando que no tenían nada, o que por lo menos hasta este punto ni siquiera van a juicio. ¿No es demasiado exagerado el argumento de la conspiración viendo estos resultados? Y yo te diría que es al revés. Justamente esos resultados demuestran lo que fueron las causas. Que una causa se resuelva en una instancia previa al juicio oral porque dijeron que no había motivos para un juicio, es decir, que al momento de iniciar la investigación no había motivos para pero entonces, pero escúchame, Rodolfo... Está bien, pero lo resuelve la misma justicia. La Cámara de Casación, que dicho sea de paso, ninguna de esas salas tiene algo que ver con nosotros. Petrone, Barrotaveña lo puso el macrismo, pero justamente lo que te quiero decir, Rodolfo, lo que interpreto que te dice Jairo, es que si no la ganás la empatás. O sea, si te condenan, demuestra que una conspiración. Si no te absuelven, demuestra... Yo me dedico al derecho y es así. Pero causa después de 5 años en donde hubo, pero entonces ni siquiera se puede investigar nada, porque en el momento que vos abrís una causa, que se investigue lo que se tenga que investigar. Bueno, se investiga y se llega a la consecuencia de una absolución. Una causa como el memorándum llevó a la muerte a una persona. A 3 o 4 tipos los metieron en cana durante 2 años y medio. Eso estuvo mal. Al final de cuenta, el Tribunal Máximo de la Justicia Penal, la Casación, dice que esto no fue delito, no es que está revirtiendo lo de la conspiración, está confirmando la conspiración. Durante 5 años tuvieron... Bueno, para mí no, para mí es lo contrario. No fue únicamente en ese momento a la casación, fue muchas veces. Y lo que dijeron los jueces para cerrar la causa es lo que se dijo desde el primer momento, que esto era una cuestión
no judiciable. Lo que demuestra que la conspiración penal, no es de toda la justicia. En todo caso, no es de toda la justicia. Hay jueces que actúan bien. Cuando ven lo que se hizo, llegan a la conclusión de que está mal actuado y a vos te conforma lo que hizo. Con lo cual esos jueces que vos decís que son macristas no forman parte de la conspiración. Si vos pensás que la justicia funciona así, perdoname que te diga, sos un ingenuo. Si vos pensás que los jueces... estuviste concesivo. Absolutamente de buena fe, que se dieron... No lo sé, seguro que no. Personas equivocadas, sos un ingenuo, Ernesto, no conoces Ahora, a esta gente. Tailade, hablando de ingenuidades, le pregunto porque no lo sé. Se conoció hace unos días atrás que hubo un robo o que se intervino gente, en el Consejo de la Magistratura y se llevó datos privados de varios jueces. Y se dijo que coincidentemente usted hizo un video donde decía que iba a mostrar declaraciones juradas de muchos jueces que estaban reservadas. ¿Se puede hacer alguna hilación entre ambos hechos? No, por supuesto que no. Yo pedí las declaraciones juradas efectivamente de un montón de jueces que tienen causas contra Cristina o que tenían causas contra Cristina. Entre otros, también pedí de jueces que no tienen causas contra ellos. Alrededor de 20 declaraciones juradas pedí al Consejo de la Magistratura a través del trámite correspondiente, cosa que es una vergüenza institucional, porque si cualquiera de ustedes quiere saber mi patrimonio, se mete en la Oficina Anticorrupción, en la página web, busca declaración jurada, Rodolfo Tailade, y le va a tirar mi declaración patrimonial, de la misma manera que la de cualquier diputado, el presidente de la Nación, la vicepresidenta, ministros, etcétera. Los únicos que están a salvo de este escrutinio de transparencia son los señores jueces. Pero bueno, hice todo el trámite y en junio del 2021 me dieron todas las declaraciones juradas de los jueces. Los jueces presentan una declaración jurada dividida en dos partes. La parte pública, que es la que yo accedí, y la parte reservada, que no se puede acceder si no es por un juez. Es decir, ni siquiera a través de un pedido de acceso a la información, como es el que hice yo, se puede acceder a las declaraciones reservadas de los jueces. ¿Qué dicen esas declaraciones reservadas? Por ejemplo, si en la declaración pública dice que tengo una cuenta de 15.000 pesos, en la declaración reservada dice el banco, el número de cuenta, las tarjetas de crédito asociadas, un montón de datos vinculados a eso. Bueno, yo lo que conseguí es la declaración jurada pública, que es la única a la que puedo acceder. Y sobre esa base, durante 8 meses me dediqué a estudiar la consistencia de la información, y bueno, y a partir de ese momento, cuando tuve un montón de datos chequeados, hice algunos videos, fundamentalmente vinculados a la declaración jurada de Borinsky y a la declaración jurada de Bertuzzi. Tengo para hacer un montón más. Toda información pública que no tiene nada que ver con lo que pasó en el Consejo Rodolfo, de la Magistratura. Y además hay que ver qué pasó realmente en el Consejo de la Magistratura. No tengo demasiada confianza en Horacio Rosati. De hecho, les aviso, Rosati fue cuestionado duramente por el macrismo en el Consejo, porque les informó a los consejeros de este episodio aproximadamente 20 días después de ocurrido. Si nadie sabía nada de lo que había pasado, y este hombre, que supuestamente vino a ordenar el Consejo y vino a darle transparencia a la gestión, está haciendo todo lo contrario. Rodolfo, tengo que cerrar el programa. Si te parece, a mí me interesa mucho escucharte, e incluso discutir en este tono. A medida que esto avance va a ser cada vez más caliente el tema, sea cual fuere. Y si vos tenés ganas, por supuesto que estás invitado, no solamente a participar en este tipo de diálogo, sino un día venir al piso y hablar un poco más largo, porque me da ganas de discutir. Cada coma que vos decís me da ganas de decir, pero tal cosa, pero tal otra, y me quedo con ganas de retrucarte. Y me imagino que vos te debes quedar con ganas de argumentar cosas también. Así que si vos estás disponible, si vos estás disponible, estarás invitado cuando dale, acordamos otra charla, o en persona o por teléfono en algún momento. Sí, claro. Dale, te agradezco mucho, Por favor, un saludo a todos. Igualmente, Rodolfo Tailade, diputado nacional del cristinismo, del Frente para de Todos. Tenía ganas de preguntarle el rol de Alberto Fernández, el rol de la Corte y mil cosas que uno puede discutir en estas cosas, pero bueno, no hay tiempo para todo en la vida.
hay que elegir, lamentablemente. Levantaba el dedo Jairo, déjame hacerle la última. No hay tiempo, es la vida. Me caga La vida Pila es finita. Reinaldo, La vida es finita, así que vayan